cuál es la verdad. Bien, estamos ya terminando casi la última parte, la primera parte de la primera sección, que es la iglesia naciente. Recuerden que la iglesia, el libro de Hechos de los Apóstoles está presentado de una manera expansiva. O sea que primero está en Jerusalén y los primeros 5 capítulos van a ser de la iglesia en Jerusalén. Después van a ser las misiones, van a comenzar todas las misiones, va a comenzar a expandirse, va a comenzar a haber misiones no solamente en Jerusalén, sino que ahora va a ser en Palestina. Y después de Palestina, en el capítulo 13, vamos a ver cómo va a comenzar ahora todo lo que va a ser las misiones de Pablo ya, las misiones que van a lo lejos, las misiones que van a llegar al Asia y a los confines de la tierra, como está estructurado el libro de Hechos. O sea que va a haber una onda expansiva y ahora estamos terminando con el capítulo 5, estamos terminando todo lo que fue el nacimiento de la iglesia y la vida de la iglesia en Jerusalén. Después va a venir, ya estamos advirtiendo que va a venir lo que es las misiones de Pedro y todo cuando terminemos esta sección. Habíamos estado en la clase pasada explicando el fraude de Ananías y Zafira, esta pareja que quiso engañar. El pecado no estuvo en que no quisieron darlo todo, no era obligado darlo todo, usted podía dar lo que usted quisiera, pero quisieron dar una cosa y decir que habían dado otra, habían mentido, habían invalidado todo lo que habían hecho. Como pasaría con una persona que confesándose calla un pecado, sabiendo que tiene un pecado lo calla, invalida toda la confesión. Y por eso tiene que haber integridad en lo que se hace, en la donación. Y aquí vemos a Ananías y Zafira, primero Ananías, después Zafira, caen muertos los dos. Y aquí la iglesia se apoderó de un gran temor, se apoderó de toda la iglesia. Este episodio ya lo explicamos ahora. Y ahora viene un momento donde va a venir una perspectiva general, donde va a apuntar hacia los apóstoles, porque todo se centró el primer episodio del cojo fue con Pedro y Juan. Ahora van a involucrar a todos, a los 12 apóstoles. Entonces, después del fraude de Ananías y Zafira, del 1 al 11, ahora viene otra vez una perspectiva general, una visión de cómo estaba viviendo la iglesia. Hay dos listas, dos descripciones en ese episodio de cómo estaba la iglesia en Jerusalén, y era en Hechos 2, ya lo hemos visto nosotros. Hechos 2, 42, 47, 42, 47, y también en Hechos 4, 32, 35. Ahora viene un paralelo con esto, otra descripción que va a ser 5 del 12 al 16. Esta parte va a describir cómo estaba, hace como un alto. Normalmente la rítmica que va haciendo Lucas es que va explicando un pasaje, va explicando un desarrollo dramático y después termina siempre y la iglesia crecía y crecían los discípulos. Y vuelve otra vez otro episodio y va como rítmicamente hablando, destacando el crecimiento de la iglesia, de cómo la iglesia iba creciendo en número y cómo iba creciendo en los discípulos del Señor. Entonces ahora viene un momento de alto y va a tratar de poner en resalto toda la dimensión pastoral, los signos que presenta la iglesia. Vamos a comenzar a leer 5:12, a hacer un recorrido aquí. 5:12 dice aquí: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Pero nadie de los otros se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y de mujeres. Y este párrafo aquí desarrolla toda la dimensión que se va haciendo, que se va
desarrollando a través de la predicación de los apóstoles. Va creciendo y el pórtico de Salomón pasa a ser un punto importante porque es el lugar donde van a entrar, desde donde entran los gentiles, van a entrar al templo, el lugar hasta donde pueden entrar. ¿Se acuerdan que ahí fue donde estaba el cojo? Ahí encontraron al cojo, que estaba pidiendo para los gentiles que venían al templo. Pedro y Juan curan al cojo y lo hacen entrar al templo. Y ahora en ese pórtico es donde se reúnen, que significa aquí toda la dimensión misionera de la iglesia, que no es solamente para los judíos, sino también para el pórtico de Salomón, donde están también los gentiles, porque la misión de Jesús es para todos, es una misión universal. Aquí pretende, desde ese lugar, desde donde comenzaron las señales, allí está tratando de dar a entender la iglesia que es un signo para todas las gentes, no solamente para Jerusalén. Por eso está terminando toda la primera fase de Jerusalén y va a comenzar a expandirse hacia el resto de Palestina y después hacia el resto del mundo. Hasta Roma va a llegar toda la predicación del Evangelio. Y aquí se destaca la unidad en un mismo espíritu, en el pórtico de Salomón. Y había como una especie como de sensación de respeto, pero de elogio. La gente le tenía mucho respeto a las señales. Aquí se nota que los discípulos están continuando, prolongando la misma misión de Jesús. Jesús se manifestaba con prodigios y señales. Los discípulos suyos también. Ellos van a hacer lo mismo que el Maestro. Y la misión continúa todavía. Y los creyentes cada vez más en número se adherían. O sea, había una atmósfera, después del drama de Ananías y Zafira, la vida de iglesia continúa. ¿No les ha pasado a veces? Cuando hay momentos difíciles de la iglesia. Pasa un momento duro, difícil, y de repente uno dice, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y después, bueno, la iglesia continúa. Y después la iglesia continuará. Así también pasa con esto. Ananías y Zafira, se murió Ananías, enterraron a Zafira, se enterraron. ¿Qué pasó? Todo el mundo se llenó de miedo, pero la vida de la iglesia continúa. La iglesia de la vida continuará todavía. Y eso quiere decir que la vida de la iglesia no se va a detener por episodios concretos. Es un camino lineal, un camino destinado a llegar al corazón y a predicar a las personas, independientemente de los obstáculos, de los problemas. La iglesia tiene problemas por dentro. Hay muchos Ananías y Zafiras por allí, créanmelo. Muchos que no dan, que no ayudan. Y aquí no es cuestión de exigir, aquí nadie se le pide. Ya hemos leído como 1 Corintios 9 decía que el que dé, que tiene que dar de corazón limpio y con alegría, de buena gana, y lo que dicte su corazón. Pero que no se ponga a engañar al Espíritu de Dios. Que no se ponga de allantoso, de pretencioso, de querer decir que da lo que no da. Si usted da poco, pues reconozca que da poco. Y si da mucho, alégrese de poder tener un corazón generoso de dar mucho. Pero no quiera pretender lo que no es. No quiera engañar al Espíritu de Dios. No quiera vivir la mentira. En la iglesia, si hay algo que dificulta la misión, es vivir en la mentira. Pero a pesar de eso, la iglesia y la misión de la iglesia continuarán. Y por eso el número de los creyentes cada vez se adhería más y crecía en número. Y entonces hasta el punto, dice el versículo 15, que incluso sacaban a los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. ¿No les recuerda a ustedes la misma rítmica de el Jesús en el Evangelio? Les traían enfermos, todos eran curados. Aquí queda claramente destacado que la misión de los apóstoles consiste en prolongar la misión de Jesús. Cuando decía que venían y la sombra de Pedro, a veces bastaba con la sombra de Pedro para tocar a alguien y que fuera curado. Recuerda aquí el manto. ¿Se acuerdan del borde de la mujer hemorroísa que tocaba el borde? Son los mismos tipos de puntos de contacto en la fe. Cuando se presenta aquí esto que está presentando lo que son los puntos de contacto en la fe, una sombra de Pedro no es lo que cura. Si yo toco el manto, no es el manto, es la fe con la que se toca el manto, la fe con la que se deja uno a pasar la sombra.
Y así la fe con la que después incluso veremos en el capítulo 19 cómo también en Pablo ocurrían fenómenos parecidos. 19:12 dice aquí: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Fíjense qué curioso. Aquí yo creo que cuando uno habla con un protestante que le da piquiña, le da como cosas, todo lo que son los objetos con los cuales puedan ser puntos de contacto con la fe, aquí vemos nosotros que los pañuelos que había usado Pablo eran suficientes para que ponérselos a un enfermo ya quedaban curados y liberados. Puntos de contacto en la fe. No tienen por qué preocuparnos a nosotros esto de las reliquias de los santos. El problema no es la reliquia, es la fe con la que se une uno al espíritu de la fidelidad de aquel con el que uno se está uniendo cuando está tocando la reliquia, cuando está utilizándola. La reliquia en sí, el pañuelo no es, la sombra tampoco, el manto de Jesús tampoco. Lo que toca, lo que sana, lo que obra, lo que transforma, lo que convierte es la fe. Y esto es lo importante. Y aquí vemos nosotros cómo Pedro va pasando y va teniendo una característica parecida a la misión del Señor. La gente alababa a los apóstoles, le traían a los enfermos, se corría la voz, traían a los enfermos de lejos. Y así ocurría, y así ocurre. Cuando uno asistía a las misas del padre Emiliano Tardif, veía eso mismo. Todos los enfermos se los ponían allí enfrente. Muchos se curaban. Y así vemos nosotros que son señales que no son lo esencial. Lo esencial es la adhesión en la fe. La misión de la iglesia no está en ser una especie como de competencia contra la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud. La finalidad de la iglesia es una propuesta de fe que sea capaz de transformar el corazón del hombre y liberarlo de toda atadura. Y esa es la finalidad del Evangelio. Y las señales solamente acompañan esa predicación, acompañan ese anuncio. La fuerza está en el anuncio y las señales corroboran el anuncio que se predica. Y la iglesia, aquí lo más importante de todo este pasaje era que los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor. Porque eso es lo importante. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Ahora vendrá como última parte ya final de esta sección de la iglesia en Jerusalén, va a venir ahora algo parecido de lo que les ocurrió a Pedro y Juan, que el Sanedrín los mandó a llamar, ¿se acuerdan? Y los amenazó, ¿se acuerdan los que estuvieron aquí? Ahora va a pasar lo mismo, pero con los 12. Ahora el problema está en que la predicación de Jesús comienza a ser una crítica, una acusación para aquellos que mataron a Jesús, que están ahí vivos todavía. No ha cambiado el gobierno, siguen siendo los mismos. Hace apenas 50 días y un poco más que habían matado a Jesús, esos mismos a los que ahora la predicación de Cristo, de Cristo Jesús se está acusando. Y entonces por esto ahora van a mandarlos a buscar, están tratando de ver cómo hacemos para que se callen. A ver cómo hacemos para que se callen, porque cuando la predicación de Cristo consiste también en anunciar su muerte, y la muerte vino de personas que le pusieron en un madero, y esas personas tienen nombre y apellido, todavía ahora tienen nombre y apellido, pero en ese momento la predicación, y por eso la predicación siempre va a tener oposición, siempre va a tener resistencia. ¿Quién es que resiste? ¿Quién es el que ofrece resistencia a la predicación? El que crucifica, el que hace daño, el opresor, el que sigue clavando en la cruz. Todavía ahora, hoy, se opone a la predicación del Evangelio el que oprime, el que no le conviene, el que escucha un mensaje de Evangelio que libera, que quiere liberar. Entonces la persona que quiere tener a las demás amarradas no quiere ese mensaje y se opone y va a hacerle guerra a ese mensaje. Por esto ahora aquí viene el momento del conflicto. Viene el momento en donde la predicación no es solamente lo bonito del mensaje y todo, que se adherían. Y ahora viene el momento donde todo eso se hace en medio de conflictos. Primero, en medio de caídas. Ananías, Zafira, caídas. En la iglesia hay caídas.
hay escándalos, hay problemas. Pero en la iglesia también hay oposición, hay persecución. Y ese también es otro elemento importante en la iglesia. Decía el obispo Pepén, Monseñor Pepén, decía interesantemente, si yo predico el evangelio y no le molesto a nadie, tengo que revisarme. Porque el evangelio tiene que molestar. Es más, el evangelio me tiene que molestar a mí. Si a mí no me molesta el evangelio que yo leo, tengo que revisar mis ojos. Tengo que revisar por qué el evangelio todavía no encuentro en el evangelio la interpelación necesaria para yo tener que seguir cambiando todavía. Entonces por esto es normal que vengan las predicaciones, las persecuciones. No hay por qué escandalizarse, no hay por qué desanimarse. Y por eso ustedes vieron cómo en la primera persecución, cuando Pedro y Juan fueron azotados y volvieron a la casa, llegaron contentos de haber sufrido ultrajes en el nombre del Señor. Y así la iglesia es iglesia y es más iglesia y tiene más fuerza cuando es perseguida, no cuando es respetada y temida. A veces ahora a la iglesia puede que no le quieren poner la mano, no se atreven, tienen poder detrás. A veces el poder no es tal, no, porque la fuerza que tiene la iglesia no es una fuerza, no tiene un ejército, no tiene ninguna fuerza así, tiene pero hay una fuerza política detrás que muchas veces le tienen miedo. Y esa no es la fuerza en la que la iglesia encuentra su mayor fuerza del espíritu, su mayor plenitud. La mayor plenitud de la iglesia está en cuando predicando el evangelio encuentra opositores. Entonces hay que revisar. Es interesante revisar esto. Pero vamos a ver ahora el encontronazo de los que crucificaron a Jesús con los discípulos de aquel que crucificaron. Capítulo 5, versículo 17. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel. ¿No? Aquí este es un duplicado, vuelvo y digo, del episodio del cojo. Se levantaron, se les castiga y ahora, vamos a ver, ahora le echan mano y ahora los meten en la cárcel pública. Y ahí quedaron la noche. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo: vayan, preséntense en el templo y digan al pueblo todo lo referente a esta vida. Y obedecieron, y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Este episodio es como cómico, como que lo trancan, se van a dormir y cuando van a salir y van a ver cómo van a salir, está todo igualito, pero están afuera predicando. ¿Y dónde salieron? Y aquí hay todo un mensaje muy fuerte que quiere decir que no hay nada que pueda atar la predicación. No hay nada que pueda atar la predicación. Lo único que puede atar la predicación del evangelio es el corazón atado del que predica. Eso es lo único que puede atar el evangelio. No hay nada que detenga puede que haya algo que lo entorpezca, que lo retrase, que lo obstaculice, pero no lo detiene. Nada puede detener la predicación. Lo único que puede detener la predicación es el predicador si se detiene, si se desanima. Eso es lo importante aquí. Entonces le metieron mano, lo metieron en la cárcel y salieron por intervención de un ángel. ¿Qué quiere decir esto? Dios mismo. Y ya a Lucas le gusta mucho presentar la intervención de los ángeles. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? ¿A qué primera persona se aparece en Lucas el ángel? No, a Zacarías. Zacarías primero. Zacarías fue el padre de Juan Bautista. ¿Se acuerdan? Primero fue a Zacarías, después fue a María y fue anunciando. O sea, la intervención del ángel es Dios actuando, y ahora el ángel es el que le manda. El ángel tiene voz, habla. No es simplemente una aparición como ocurre con Lucas. Ahora les ordena: vayan, preséntense en el templo y digan al pueblo todo lo referente de esta vida, de lo que es la salvación, de lo que es la vida eterna. Aquí está diciendo, no se puede detener la predicación, no se quede en la cárcel, salga de la cárcel. Porque muchas veces la cárcel es uno mismo que se la construye, con las propias estructuras. A mí me preocupa siempre en las parroquias que no haya demasiada estructura
o que la estructura no ahogue la fuerza de la predicación. Es importante eso, porque si no, a veces hacemos de las parroquias o de los lugares de apostolado un lugar burocrático y no un lugar de vida. Voy a hacer una historia, un cuento. O sea, la historia va a ser la muerte de un carisma. Va a ser así. Una vez, en una parroquia, había un muchacho joven que visitaba a muchos enfermos. Se pasaba los días, las tardes, visitando a los enfermos de los diferentes hospitales y también de las casas. Era conocidísimo por su fuerza apostólica en la visita a los enfermos. Era muy edificante. El párroco le llamó la atención y quería que hubiese más, y lo llamó y lo invitó a que formara algún grupo, alguna organización que se pudiera dedicar a esto, de visitar a los enfermos. Y entonces les concedió un cuartito a la parroquia y le dijo: aquí puedes y organiza algo para que haya toda una comisión, haya mucha gente que trabaje para los enfermos. Y él comenzó a barrer, comenzó a arreglar los archivos y se cayó una estampita de Santa Brígida. Y dijo: pues entonces ya eso es una señal, tenemos que llamarnos los brigidinos, los hijos de Santa Brígida. Y aquí vamos a dedicarnos a los enfermos. Y comenzaron a armar todo un plan de trabajo, un plan de pastoral, y trabajaron y organizaron, hicieron reuniones y comenzaron a hacer retiros y comenzaron a hacer, muchos de otros grupos comenzaron a acercarse al grupo de Santa Brígida. Y entonces necesitaron más espacio, el párroco le tuvo que dar 2 salones en vez de 1, y comenzaron a organizar talleres, de la importancia de visitar a los enfermos, y comenzaron a venir médicos y comenzaron a dar explicaciones de cuál era la psicología del enfermo. Y así, con todo esto y con todo el trabajo que había, era el grupo más grande de la parroquia que alguna vez tenía el tiempo para visitar a algún enfermo. Así, muchas veces, la burocracia ahoga y todo el carisma original se queda en trabajo, en organización, y al final de cuentas, lo importante es visitar enfermos. Y hacía más ese muchacho solo que toda esa organización, que lo único que generaba era un espacio de burocracia y no de vida, no de misión. La misión no está en lo mucho que tú has organizado. Preséntame de tu comunidad unos folios así de todo lo que se está haciendo, y eso poco importa. Lo que importa es lo que tú has sembrado en la misión por la fuerza del Espíritu Santo, la vida. Vayan y prediquen la vida, vayan y anuncien sobre esta vida. Y por esto llegó el sumo sacerdote, versículo 21 todavía. Llegó el sumo sacerdote con los suyos y convocaron a Sanedrín y a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron a buscarlos a la cárcel. Ellos tenían planeado todo. Vamos a sentarnos. Se sentaron todos. Busquen hace rato que ellos están predicando, pero vayan a buscarlos. Y salieron a buscarlos. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando llegaron allí, los alguaciles no los encontraron en la prisión y volvieron a darles cuenta. Y les dijeron: hemos encontrado la cárcel cuidadosamente cerrada y los guardias firmes ante las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Sorpresa. Esto es una intervención de Dios. Aquí el mensaje se está manifestando y aquí hay todo el aparataje del Sanedrín que no encuentra a quien juzgar porque están ocupados en lo suyo. Y cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué podía significar esto. Había un misterio aquí. Estaban buscando una señal. ¿Qué significa esto? Aquí, mientras más le están metiendo mano para meterlo en la cárcel, mientras más pasa, más valentía tienen. Más valentía tienen. Están perdiendo el miedo. ¿Se acuerdan que en Pentecostés se habían metido encerrados en el aposento alto por miedo a los judíos, y ahora ya no le tienen miedo a los judíos? La parresía, que hemos explicado ya en el término griego, de esa libertad ahora les permite a ellos no tenerle miedo, no tener miedo a la misión, no tener miedo a trabajar, no tener miedo a soltarse en la misión. Y cuando el ángel está con ellos y los asiste, salen de nuevo, y aunque los buscan, no los encuentran. ¿Qué significa esto? Que están evangelizando,
que tienen una orden divina, que no hay que ir contra ellos. Y eso lo va a decir Gamaliel después. No hay que ir contra ellos. O sea, las cosas dan fruto. Y las cosas que son de Dios dan fruto, y las cosas que no son de Dios no dan fruto. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, lea usted mismo. O sea, aquí la pregunta se queda sin responder porque ya la pregunta es obvia. Porque el que está leyendo sabe que fue un ángel que intervino. La pregunta se presenta al final, pero ya el que leyó el Evangelio sabe qué ha pasado aquí. Se presentó entonces uno de los, y que les dijo, miren, los hombres que pusieron en prisión están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y les trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. O sea, este Sanedrín tiene un corte político evidente. Se está trabajando con el populismo del pueblo. Y los apóstoles están trabajando con el pueblo. Ellos están por el pueblo el Sanedrín está para mantener la autoridad y la jefatura sobre el pueblo. Quiere dominar. Aquí hay dos modelos diferentes. Se presenta el modelo de la iglesia, que es el servicio de la palabra, y se presenta el modelo del Sanedrín, que es el servicio de la opresión y de tratar de sofocar cualquier intento de búsqueda, de salirse de las casillas de lo que son los esquemas que están establecidos. Entonces, por esto, aquí es interesante lo que se está presentando. Hay un cambio de mando. Aquí está ocurriendo el cambio de aquello que dijo Jesús acerca de los viñadores, aquella parábola de los viñadores. ¿Se acuerdan cuando dice que mataron a los apóstoles, después mataron incluso al propio hijo? ¿Qué hará con ellos cuando llegue? Se la quitará a la viña y se la dará a otros. ¿Quiénes son esos otros? Los apóstoles. Aquí hay un cambio de mando. Israel, el Sanedrín, las autoridades de Israel han matado a todos los profetas, han matado al Hijo de Dios. Y ahora se le quita la viña y se le está entregando a otros que son los discípulos, los que se están ocupando del pueblo. Porque a eso es que se dedicaba Dios. Dios era un Dios con el pueblo. Y de repente ahora los judíos, el Sanedrín, las autoridades, los sumos sacerdotes se han encaramado sobre el pueblo. Eso es muy buena reflexión para entender la iglesia. La iglesia no se puede encaramar tampoco. La iglesia no puede, tiene que leer entre líneas también para poder hacer revisión. La iglesia tiene que entender en la fuerza que hay en el servicio, la fuerza que hay en la debilidad de una predicación hecha desde la debilidad de la carne, pero desde la fuerza del Espíritu. Y aquí, entonces, hay una revisión para la misma iglesia. Porque si le van a quitar la viña a los antiguos para dársela a los nuevos, pero se portan mal, ¿a quién se la dará entonces? Si la iglesia es la que recibe el nuevo mando, y el mando y la autoridad viene a la iglesia por el servicio, la iglesia está llamada a mantenerse en ese servicio. Y olvidarse y por esto el Papa Francisco, Santo Padre, está ocupado de demoler todos esos lobbies y todas esas cosas, toda esa curia que está, así que es toda una burocracia y que el Santo Padre está desmontando. Está desmontando porque todo eso parece otro Sanedrín. Pareciera otro Sanedrín. Está amenazándose la iglesia a volverse lo mismo que aquello que la persiguió. Y entonces por esto el Papa Francisco quiere desmontar todo aquello que no suena a vida, que no suena a alegría, que no suena a frescor. Por eso el ministerio del Papa Francisco es un ministerio tan fresco, tan lleno de vida, tanta vitalidad, porque allí, independientemente de que tiene que haber orden y tiene que haber una estructura, allí se nota mucho la vida que se está comunicando. Y en la iglesia, sin dejar de haber orden y sin dejar de haber una cierta estructura, lo que tiene que primar es la fuerza del Espíritu y la vida que tiene que comunicar. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Entonces, lo trajeron sin violencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que parecer los buenos de la película. Si lo traen a pecosones,
bueno, ahora que están adquiriendo fama, ahora ellos tienen que plantear cómo moverse políticamente ante unos discípulos que están adquiriendo fama ante el pueblo, ese pueblo que ellos tienen bajo el control. Y que esa autoridad que ahora tienen los discípulos está amenazando con el control que ellos tienen sobre el pueblo. Aquí es interesante porque sigue siendo actual. Puede que cambien los papeles, pero sigue siendo actual lo que está diciendo aquí. Y es muy fuerte. No es un mensajito simplemente donde estamos viendo las aventuras de los discípulos. Como una película, las aventuras de los discípulos de Jesús. No es eso solamente. Aquí hay un contenido muy fuerte detrás de todo esto. 27, versículo 27. Les trajeron pues y les presentaron en el Sanedrín. Y el sumo sacerdote les interrogó y le dijo: les prohibimos severamente enseñar en ese nombre. ¿A quién se lo prohibió? A Pedro y Juan. Pedro es el que encabeza el colegio de los apóstoles. Yo imagino que cuando habló, el sumo sacerdote volvió a mirar al mismo Pedro otra vez aquí. Caramba, les prohibimos. No les prohibimos a ustedes severamente enseñar en el nombre del Señor. Ese nombre del Señor les acusa a ellos. Ese nombre es el nombre que acusa a los que lo mataron. Por eso digo, cállese. Ya lo matamos, está muertecito, cállese. No, él está vivo y él está moviendo la iglesia. El Espíritu Santo ha retomado la causa y él sigue vivo. Y por eso van a predicar que él está vivo. No van a predicar, no van a discutir sobre la orden. Van a discutir sobre que no es ese muerto está vivo. Y ese es el problema. Y que como está vivo, ahora es el que manda. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Ven? Ellos se sienten acusados. Y lo están. Aquí parece que el drama se va haciendo cada vez más fuerte. Hay un juego político, la simpatía de los apóstoles. Aquí el pueblo está afuera, hay que manejarlo con cuidado. Cuando están calladitos, a veces la mamá pasa eso, ¿no? A veces los que quieren estar bien con todo el mundo les pasa eso. Que cuando están solos con alguien, dicen, cállate, cuando estemos allá, cállate. Y después cuando están allá, hace ese jueguito de querer estar bien con todo el mundo. Cuando está con todo el mundo, sonrisa el político, ¿no? Y cuando está y sonrisa todo, porque así es que te está jugando. Y cuidado la iglesia si juega ese juego. La iglesia no puede sonreírle a todo el mundo. La iglesia debe predicar la verdad. Y la verdad tiene que caer sobre cada ser humano y revelarle toda su esencia en cada persona. Aunque eso cueste en la cárcel, aunque eso cueste trabajo. Si no, vemos que la burocracia lo que trae son también malas mañas, acomodamiento y líos y problemas. Porque créanme que cuando la iglesia está perseguida, no verán nunca problemas como los que vemos ahora. Como los problemas que estamos viendo ahora, los escándalos que podemos ver en la iglesia, no los veremos en persecución. Los de la Inquisición, no los veremos en la persecución. Los problemas de las cruzadas, no lo veremos en la persecución. Los problemas de la pedofilia en el clero, no lo veremos en la persecución. En la persecución la gente está en la cosa. Y ahí están los que están. Ahí están los que tienen que estar y en los que están. Y por esto, eso es lo que mantiene y le da más fuerza a una iglesia. Cuando encuentra el conflicto que trae el evangelio y es fiel a ese evangelio, aunque eso traiga el conflicto. Y eso es importante. Es muy importante esto. Entonces, hemos prohibido porque aquí hay un conflicto, es que ustedes están predicando. Si ustedes pudieran predicar y eso no nos acusa, está bien, pero ustedes no están diciendo que fuimos nosotros, pero que fueron ustedes. El problema es que fueron ellos. De aquí, la predicación que acusa no invita a esconder el pecado, lo que invita es a reconocerlo, a enmendarse, a arrepentirse y a cambiar. Entonces la predicación también invita a la conversión desde el más alto hasta el más bajo, hasta el más humilde, a todos les invita a la conversión. Ellos no quieren convertirse, ellos son los jefes. O sea, usted se calla porque usted me está acusando.
Y así le puede pasar a un prelado. Obispo, cuidado con decir, usted está hablando del obispo, usted se está dando cuenta, pero si el obispo, si me está hablando algo que es una verdad, yo lo que tengo que hacer es mirarme bien, convertirme, revisarme y bajarme, si es verdad. Aquí es buscando la verdad, y en la verdad el evangelio está buscando que cada persona encuentre su propia verdad. Y los discípulos, los de Sanedrín no están buscando esa verdad. Pedro y los apóstoles sí. Dijeron, ¿no le dijimos que no debían enseñar ese nombre? Pedro y los apóstoles dijeron la misma respuesta, lo mismo que dijeron antes. ¿Qué dijeron? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la misma realidad, es la misma respuesta. El Dios de los padres, dice aquí, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándole de un madero. A este le ha exaltado Dios con su derecha como jefe y salvador. Dios, el Dios de nuestros padres, resucitó a Jesús. Aquí lo bonito es que ellos son judíos también. El Dios de nuestros padres es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, estamos en el mismo barco. Somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y ese Dios que es el nuestro y el tuyo, sumo sacerdote, ese resucitó al que tú mataste. Lo colgaste de un madero. Eso en judío, eso significa lo maldijiste. Maldito el que cuelga de un madero. Y dice Deuteronomio, interesante lo que dice Deuteronomio 21:23. Si abrimos, Deuteronomio dice acerca del que colgado de un madero. Y miren cómo dice, 21:22, dice, si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te da en herencia. Y también le dice en Jeremías, maldito el que cuelga de un madero. Esa fue parte de la predicación. Dios lo hizo maldición. Pablo lo entiende como rabino y hace esa interpretación de que Jesús tomó la maldición de nuestro pecado, haciéndose maldición en nosotros, pero en todo menos en el pecado. Se hizo maldito para que nosotros fuésemos bendecidos. Y por esto aquí hay una fuerza enorme cuando le dice, ustedes lo colgaron de un árbol. No fue simplemente que ustedes lo mataron. Lo colgaron de un árbol, lo ultrajaron, lo pusieron, lo humillaron hasta lo más hondo. Pero el Dios de nuestro Padre lo levantó y lo puso en lo más alto, a la derecha suya. O sea que aquí hay una predicación enorme que está poniendo ahora en claro a los miembros de Sanedrín a quién hay que obedecer. Aquí hay un problemita que es que el Sanedrín está aquí y ellos ven a los discípulos como inferiores a ellos, como que les pueden dar órdenes. Y él dice, pero es que el problema es que Jesús estaba aquí y ahora Jesús está aquí y ha sido constituido, ¿qué? Dice aquí, jefe, Señor y Salvador. Señor y Salvador. Él es el que manda, a Él es que hay que acudir porque es que da la vida. Por tanto, me excusa, pero hay uno que es más alto que usted que me está dando órdenes y yo tengo que obedecer a ese antes que a usted. ¿Ven el posicionamiento que ha hecho Pedro junto con los 11? Junto que ha dicho, no puedo porque tú no eres la autoridad. Tú creías que eras autoridad sobre Jesús y mataste a Jesús, pero el Dios de nuestros padres lo ha sentado a la derecha y lo ha levantado. Por tanto, ese es el que nos manda. Y a ese que es el Señor hay que obedecer. Y a ese obedeceré y no a ti. Has perdido autoridad, porque los que tienen autoridad en la tierra son solamente los que obedecen al Señor. Porque la autoridad viene de Dios. Y los discípulos, los miembros de Sanedrín, los judíos, la han perdido. Con esto definitivamente quedan descalificados. O sea, la respuesta de Pedro es fuerte, es contundente. A este
le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlo. No sabían cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios el pueblo que estaba allí estaba respetando, estaba considerando la autoridad que tenían ellos, los signos y prodigios y las señales claras y evidentes de que ellos eran los seguidores de aquel que mataron, pero que ha resucitado y que ahora estaba siendo predicado por sus discípulos. Y querían matarlos y no se atrevían a matarlos. Aquí hay un lío, un político, no, a menos que sea, tiene que tener problemas. O sea, porque hasta los grandes dictadores han tenido miedo. Algunos han matado, sí, pero no le tiembla el pulso para meterse a veces con la idea religiosa del pueblo, porque sabe muy bien que hay problemas que cuando usted quiere mandar a todo el mundo, usted tiene que manejarse y a veces no sabe cómo manejarse. ¿Por qué? Porque la autoridad no consiste en ganarse el corazón de todos, sino ganar el corazón de aquel que quiera aceptar la autoridad. En el reino de Dios no está nadie obligado a entrar. En el reino de Dios a nadie se le impone. El reino de Dios está siendo predicado y la multitud crece y crece, porque aquí viene ese ritmo que dice, y los discípulos crecían y crecían. ¿Qué quiere decir esto? Visto del lado del Sanedrín es, la gente se nos está yendo, y se nos está yendo, y se nos está yendo. ¿Ven? O sea que el problema es que la predicación misma está generando una amenaza para aquellos que manejan el pueblo y que consideran que el pueblo es suyo y que el pueblo de Israel, ellos son la autoridad. Pero ahora ellos están ganando adhesiones al Señor y el Salvador. Por esto aquí hay un problema fuerte, un problema difícil, un problema delicado. Y aquí entonces viene el gran Gamaliel primero, el maestro de San Pablo. Es el que va a llamar a la calma, va a llamar a la prudencia. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel es el partido minoritario, es el partido de los fariseos. Los saduceos eran mayoría, no creían en la resurrección, pero respetaban mucho a los piadosos. Los fariseos, vuelvo y digo, normalmente eran piadosos. En el Evangelio, uno ve, y la palabra de uno normalmente cuando dice, ese es un fariseo, es como decir un hipócrita. O sea, hipócrita no es que ser fariseo para ser hipócrita, se puede ser saduceo y ser hipócrita, y se puede ser cristiano y ser hipócrita. Hipócrita es algo que le corresponde al que es hipócrita. Pero el fariseo, normalmente, que está presentado en el Evangelio, es alguien que se le acerca a Jesús porque cree en la resurrección. Y los saduceos no creían. Cuando iban a donde él, era discutirle cosas, que si murió el esposo, entonces se casó con la otra, ¿de quién será María? Son discusiones de alguien que no cree. Pero los fariseos creían en la resurrección y les atraía la predicación, pero les costaba trabajo. Los fariseos vivían una religión que ellos juraban que estaban tratando de vivir de buena manera, y por esto Jesús se encuentra siempre alrededor, rodeado de fariseos, que son los que son atraídos de entre los miembros de Israel, son los que son más atraídos por la predicación de Jesús, la resurrección, un nuevo modo. Y por eso le refutaban, porque el método rabínico, esa fuerza de refutar, y ahora tú discutes, la discusión consiste en ir de lado en lado, pero Jesús casi siempre no dejaba pie, dejaba sin habla a la gente que venía a discutir con él. Entonces, claro, uno se ríe de los fariseos y uno cree que los malos de la película en el Evangelio son los fariseos. Y no es así. De entre los fariseos hay también. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Hay un grupo que son justos. Y este Gamaliel es el maestro. Gamaliel primero es el maestro de San Pablo en lo que va a ser la ley, y era considerado alguien muy respetado. Por eso cuando están discutiendo, Gamaliel está callado, pero está viendo lo que está pasando, y está viendo dos cosas. Él no está seguro de que Jesús ni que esos discípulos están equivocados, no está seguro de eso.
Y él quiere examinar. Y él llama a la prudencia. Y los otros que son violentos y que no creen en la resurrección, pero ven a este hombre llamando a la prudencia y le hacen caso. Y entonces mandan fuera a los apóstoles. Y entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres. Y les dijo a los que se quedaron: israelitas, miren bien lo que van a hacer con estos hombres. Miren bien, examinen. Entonces, ellos parece que está diciendo, se les está yendo de la mano y no saben manejarlo. Lo están haciendo en una manera equivocada. Entonces, ¿por qué? Porque hay métodos en el mundo rabínico y en la ley para probar si un profeta era verdadero, si una profecía era verdadera, si una realidad o una manifestación espiritual o divina era verdadera. Se ponía a prueba. Y uno de los métodos para poner a prueba todavía hoy es válido. O sea, si una cosa no es de Dios, o sea, déjelo, que si una cosa no es de Dios, se caerá solo, se cae solo. Si una pretensión de una intervención divina, una persona que jura que se le apareció la Virgen, y entonces va a pelear que sí le apareció la Virgen, que sí se le apareció la Virgen, y el otro dice que no se te apareció la Virgen, que sí me le apareció, y al final lo que acaba es logrando lo que quería, llamar la atención, el mundo entero alrededor de ese pleito, cuando no se le apareció la Virgen. Si se le apareció la Virgen, por más que le ataquen, se le apareció la Virgen. Usted está diciendo, deje que las cosas sigan, deje ver por los frutos lo que va a ocurrir. Interesante esto. Ya Jesús dijo, por los frutos le conocerán. De hecho, una congregación se evalúa primero. Y se evalúa un santo también por cómo se comportan los seguidores. Una persona que va a ser canonizada, se evalúa también el proseguir de la misión en los discípulos. O sea, interesante, todavía ahora para una canonización vale mucho cómo siguen los miembros de la congregación que él fundó, si es un fundador. Interesante. Entonces, aquí Gamaliel saca un criterio y llama a la prudencia, hace un momento de llamado a la calma muy interesante. Y dice, y comienza a hacer como una especie de recuento de cosas que pasaron, de episodios en el pasado. Porque hace un tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien, y que reunió a su alrededor unos 400 hombres, y fue muerto. Y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. O sea, primer momento, recuerden esto, señores. A Jesús te lo mataron y a Teudas también. A Teudas, cuando lo mataron, todo se acabó. Esto no se está acabando, así que examinen, porque esto no se está acabando. Esto al revés. Ahora que parece que está comenzando. O sea, no es lo mismo. Y vuelve con otro episodio. Dice también, después de en los días del empadronamiento, esto fue en el año 6 antes de Cristo, el empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, y también éste pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. O sea, puso dos ejemplos históricos, en donde cuando una cosa es un invento, que una especie como de fuego emotivo, o cuando algo es una especie como de una especie de revolución que se quiere armar y que se quiere organizar, se cae. No hay nada que permanezca, no hay nada que pueda permanecer. Si usted inventó algo, por ejemplo, el marxismo construyó la búsqueda de construir el socialismo y permaneció y se fortaleció, y durante muchas décadas estuvo en la tierra y puso en vilo al mundo entero. Y al final bastaba un momento de desmoronamiento y se desmoronó todo prácticamente. Aquí quiere decir que eso había que revisarlo, dejarlo ir. Miren lo que pasó. Y así hay que revisar con otras realidades también. Entonces aquí está pidiendo Gamaliel cuidado, prudencia. Les digo pues, ahora, aquí está la recomendación. Les digo pues, si ahora desentiéndanse de estos hombres y déjenlos,
Porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá. Discernimiento, la obra de Dios subsiste, la que no es de Dios, no. Déjenlo tranquilos. Pero si es de Dios, dice, no conseguirán destruirles, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Fíjense, él está diciendo, él parece que intuye, parece que se está dando cuenta de que los que tienen la razón son ellos, los 12. Y dice, no sea que estén luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. Estaban locos por matarlo, y ahora que lo sacaron fuera, le calmaron los ánimos, Gamaliel calmó todo, y entonces, ok, está bien, es un riesgo, y es un buen riesgo, porque de verdad, ahora que lo veo desde ahora, si yo fuera sumo sacerdote, me gustaría darme cuenta de que yo estoy en lo equivocado, para meterme en el camino correcto. Me encantaría, claro, no es tan fácil. No es fácil cuando uno ha montado toda una estructura y ahora de repente tenés que soltarla. Una investidura, sumo sacerdote, tener que soltarla. Soltar es lo más difícil del mundo, sobre todo cuando consiste en poder y todas estas cosas. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron de que no hablasen en nombre de Jesús. Vaya. No siguieron exactamente a Gamaliel. Gamaliel dijo, déjenlos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Les azotaron 39 fuetazos a cada uno. Y así diciendo, señores, sigan en eso. No obedecieron. Aceptaron el parecer cuando estaban sentados allí solos. Porque la política es un lío serio. Cuando se juega la política están los discípulos, están el pueblo, están los que piensan diferente de mi partido, de mi grupo. Hay un problema serio. Cuando se juega la política, aquí estamos viendo nosotros que las autoridades judías persisten en luchar contra Dios. Y les dejaron libres. Y ellos marcharon en la presencia de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes en el nombre, por el nombre. Aquí le dicen, contentos. Le dieron 40 menos 1, se consideraba que 40 era lo máximo que un hombre podía soportar como tortura. Entonces azotarlo era 40 menos 1, 39 azotes, se le dieron a cada uno. No salieron con coquilla, ni salieron golpeados, salieron magullados y salieron contentos. ¿Qué le parece? Salieron incluso diciendo que felices y contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre del Señor. Se les impuso silencio, pero defender al sumo sacerdote es ser culpable, es negar. Por tanto, ellos volvieron alegres. O sea, me impresiona. Y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. Y así termina. Ha terminado aquí la descripción de San Lucas de todo lo que es la primera sección, que es la sección del capítulo del 1 al 5, la iglesia que nace y la iglesia que ahora va a comenzar a proseguir la misión fuera de Jerusalén. En Jerusalén comenzó todo. Jerusalén es la ciudad santa, pero también, y perdonen la palabra, la ciudad maldita, en donde se colgó al Señor, en donde se colgó en el madero al Dios hecho hombre. Por tanto, aquí vamos a ver cómo esta primera parte describe que si nada detuvo, no hubo nada que detuvo la parresía, la valentía, la libertad. Podían darle todos los azotes del mundo. Después veremos a Pablo cómo va a alardear de todos los azotes, naufragios, el hambre que pasó, las dificultades. Si todo era en el nombre de Cristo y hay amor a Cristo y a la misión, no hay ningún problema. Por tanto, así fue como comenzó la cosa. Lo hemos puesto en varias semanas. Yo tuve la dicha ya de recibir un curso en Roma, solamente de estos primeros 5 capítulos. 5 horas a la semana durante un semestre entero. Esto yo he tratado de resumir un poco lo que fue el inicio de la vida de la iglesia en Jerusalén.
Y ahora vamos a comenzar la otra parte, la misión, las misiones. Comenzamos del capítulo 6, del 1 hasta 12:25. Aquí va a haber varias partes interesantes en las misiones. Va a ser muy interesante lo que se va a presentar aquí. Va a presentarse, por ejemplo, los primeros ministros, los diáconos o ministros, 6 del 1 al 7. También aquí veremos la sección de Esteban, un gran hombre, uno de esos ministros. Esteban va a ocupar un espacio muy interesante en el libro de Hechos de los Apóstoles, 6:8 al 7:60, incluido 8:1-3, que es como una bisagra. Pero este es todo el ciclo de Esteban. Esteban va a ser un modelo para la iglesia. Y por eso aquí ahora en las misiones, Lucas va a comenzar a presentar la institución de los misioneros y va a describir los misioneros. El siguiente que se va a presentar es Felipe, otro de los grandes, otro de los querigmáticos, de los que van a anunciar. De hecho, él es tomado como un modelo de querigma. Hay un curso que llaman Felipe, viniendo del anuncio al eunuco que hace Felipe. Así que Felipe es otro de los instituidos y cada uno va a presentar un modelo. Y aquí Lucas, cuando está escribiendo el libro de Hechos en la misión, está describiendo la grandeza de la misión y la grandeza de los misioneros. Interesante. Después vendrá ya el misionero mayor del libro, Pablo. La conversión y el camino que es esencial aquí. Aquí la conversión de este hombre va a ser esencial en la iglesia y va a tener tanta relevancia que de aquí en adelante, no de aquí en adelante, cuando acabe la sección, que va a ser del 13 en adelante, las misiones de Pablo, entonces Pablo va a ocupar un lugar protagonista. Hasta el capítulo 12, ¿quién es el protagonista principal, humanamente hablando, de la iglesia? Pedro. Por tanto, de capítulo 1 al 12 es el ciclo de Pedro y del 13 al 28 el ciclo de Pablo. Pedro y Pablo, los dos grandes de la iglesia, pero ahora aquí en esta misión, de la misión que sale, va también a caer aquí el llamado Saulo, o sea Pablo. También va a haber las misiones de Pedro. Pedro va a ser misionero, también va a ir a casa de Cornelio y a diversos lugares y va a anunciar también. Y va a haber muchas cosas que aprender de aquí. 9:31, 11:18. Aquí las misiones de Pedro. Vamos a ver también una institución importante que va a ser la iglesia de Antioquía. Esa va a ser una iglesia importante. Además de una cosa importante, Lucas viene de Antioquía. También le interesa porque él estaba allí y porque desde allí fue desde donde comenzó la vida de comunidad de Pablo junto con Bernabé. Y lo vamos a ver eso está en 11, 19, 30. Y también entonces la prisión y liberación de Pedro. Del 12:1 al 24. Falta un versículo, ¿verdad? Porque ese versículo va a ser la transición. 12 al 25 va a ser la transición para comenzar las misiones fuera de Jerusalén y de ahí se van a expandir al mundo. O sea que toda esta sección importantísima ahora va a comenzar a mostrar y a dibujar una iglesia extrovertida, una iglesia que no se queda en sí misma, una iglesia que no se queda en Jerusalén, una iglesia que entiende que su misión no es solamente una misión local, sino una misión universal, aquella de vayan por todo el mundo, que dice Mateo, y proclamen la buena nueva a todas las gentes. Así también a todos los confines de la tierra está destinada la misión y Hechos de los Apóstoles va a comenzar a reflejar
un rostro de una iglesia que comienza a ser extrovertida. Y así seguiremos viendo nosotros esta sección de ahora en adelante.